estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, 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 bien. Es que de repente ha empezado trabajo y no sé. ¿Hoy en Madrid se trabaja o no? ¿Eh? ¿Hoy en Madrid se trabaja o es fiesta? Se trabaja, se trabaja. Ah, mira. Allí en Bueno, Barcelona no, no, aquí es fiesta, sí. de fiesta, ¿no? Pues Bueno, sí. pues nada, muchas gracias por No, de nada. aceptar la entrevista. Y primero quería saber cómo estáis, cómo estás tú ahora. Bien, perfecto, muy bien. No, no, no nos ha afectado la COVID más que en el trabajo, que se nos ha multiplicado, pero no, estamos bien. Las monjas también se ha hecho un cordón sanitario en la comunidad y no, no, ninguna de momento lo ha agarrado. Ah, pues mira, eso es una suerte, ¿no? A ¿Y ver, tú qué quería... tal? ¿Bien? ¿Eh? ¿Tú bien? Sí, sí, bien, también con Ya. mucho cuidado en Madrid, o sea que, bueno, Barcelona también, pero estaba bastante fuerte la cosa y ahora parece ser que la gente se está olvidando un poco, Se han relajado, ¿eh? Yo creo que vamos a tener brotes cercas. que me da un poco miedo por los segundos olas, segundos brotes y todo eso, ¿no? Así que quería preguntar una cosa. Tú, bueno, vienes de Argentina, todo eso. ¿Tú primero te esperabas algo así y has vivido algo así o es para ti lo que has visto estos días es una cosa nunca vista? No, para mí es una cosa nunca vista, nunca vista. Yo, la sensación de miedo en el primer momento cuando veíamos que, bueno, pues la situación como estaba, los contagios cerca, el hospital que tenemos al frente del convento, cómo entraban las ambulancias todo el día, la sensación física que experimenté fue la misma que experimenté cuando estábamos en la guerra, en la dictadura en Argentina. Una guerra sin violencia, pero con otro tipo en el que se veía que estaba en peligro la vida. ¿Y desde el primer momento o es que porque hay mucha gente, a mí incluida, que no lo tomé muy en serio? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tuvimos un brote muy cerca en Igualada y el hospital de referencia era el de Igualada y el de aquí de Manresa, que está al frente del convento. Entonces yo desde la ventana, yo cuando se decretó el estado de alarma, me vine a vivir a una parte de la casa, aparte de la comunidad, pues yo entraba y salía mucho por el banco de alimento. Y desde mi ventana veo el hospital y la entrada a urgencia. Entonces era día y noche ver constantemente las ambulancias que llegaban y que la gente, cuando llegaban los coches dejaban a la gente y veías que se marchaban. Y después por la otra puerta, a los pocos días, ya se veían cómo durante el día contabas hasta 15 y 20 salidas de coches funerarios. Por tanto, no es que me lo explicaban por los medios de comunicación, sino yo que por mi ventana lo veía. Y después a la tarde salíamos, el hospital tiene muchas cristaleras, y por la tarde salíamos desde un balcón que tenemos a aplaudir a los sanitarios. Y se veía a todos vestidos con las EPI corriendo por los pasillos. O sea, se veía todo un tema que cuando ya la cosa empezó a bajar, ellos ya empezaron a salir a ponernos carteles de agradecimiento. Y después ya al final nos explicaban ya que ni siquiera salían porque estaban extenuados. A nosotros nos ha pasado lo mismo que les ha pasado a los sanitarios en el sentido de que en un primer momento te viene un aluvión de gente, tienes que luchar a muerte por la vida y sube la adrenalina y buscas y trabajas y tal. Después te viene un poco el cansancio y vas bajando y después cuando vas viendo lo que has vivido y la nueva situación que estás viviendo, te viene el bajón psicológico, ¿no? Y yo creo que esto nos ha pasado a nosotros en estas últimas 2 semanas, cuando en nuestras filas de gente hemos descubierto, por ejemplo, ancianos que vienen a pedir comida. Ancianos que han tenido que acoger a sus hijos que han perdido el trabajo en su casa, ¿no? Y que después tienes que llevarlos en el coche hasta su casa porque no pueden ni siquiera cargar con las bolsas, ¿no? Estos ancianos que hemos visto que han sido castigados en la crisis y que ha muerto muchísima gente, que son precisamente los que han garantizado que tuviéramos un estado del bienestar, porque han luchado durante mucho tiempo, ¿no? Y que esta crisis les ha penalizado, son los que más han sufrido, y por otra parte vemos que los otros penalizados son lo que empezamos a ver ahora durante las primeras semanas de la pandemia, que la gente venía al banco de alimentos, no veíamos niños. Ahora que ya pueden salir,
vemos muchos niños en la fila, de tal manera que el 80% de personas que vienen al banco de alimentos tienen niños en sus familias. Entonces, lo más penalizado es la infancia, porque los padres no tienen trabajo, lo han perdido, y las personas adultas, que a lo mejor han tenido que acoger de nuevo a sus hijos en su casa y que lo poco que tenían es, bueno, pues lo tienen que compartir y lo tienen que dividir, ¿no? Tú, como cliente, ¿crees porque hay alguna razón por qué ha pasado esta pandemia para darnos una lección o sea, porque no se ha vivido? A ver, yo primero no creo en ninguna teoría conspiratoria de estas que se está hablando todo el mundo. Yo creo que la situación que se está viviendo, pues son cosas que pasan en la vida te trae, evidentemente hemos sido unos irresponsables, nos hemos cargado el planeta, hemos vivido en un consumismo que nos ha acabado consumiendo a nosotros, no podemos gastar de forma ilimitada recursos que son limitados, no puede ser que un 20% de la población consuma los productos, el 80% de los productos, mientras el 80% de la población se tiene que contentar con el 20% que queda. Es una realidad que la pobreza de muchos es fruto de la riqueza de unos pocos y que las cosas están mal repartidas. Estamos totalmente de acuerdo, esto es una cosa que hace tiempo que la estamos denunciando, ¿no? Yo creo que la crisis, lo que ha pasado, la pandemia, a todos nos ha igualado en una cosa, que nos ha dado cuenta que todos somos igualmente vulnerables. Ahora, no a todos les ha golpeado de la misma manera, ¿no? Yo creo que unos y otros tendríamos que ser capaces de hacer un examen de conciencia o ponernos ante nosotros mismos y ver qué cosas hemos hecho mal para mejorar, ¿no? No puede ser que vivamos en un egoísmo acaparador del sálvese quien pueda, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que nos tenemos que cuidar los unos de los otros porque los unos de los otros podemos ser o cuidadores o ser una amenaza para el otro, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí tenemos el tema de una franja que nos tendría... El problema es que a veces tenemos la memoria muy corta y nos olvidamos demasiado rápido, ¿no? Yo creo que todas las circunstancias que nos pasan en la vida nos tendrían que hacer reaccionar y despertarnos, ¿no? Cuando hablábamos de los atentados que hemos sufrido, ¿no? En el momento dado te pone una situación de tensión, de miedo, y dices, hay alguna cosa que hemos hecho mal, ¿no? Hemos sufrido muchas cosas que nos han conmocionado como sociedad a partir del 11 de septiembre, los atentados de Madrid, los atentados de Barcelona. O sea, son muchas situaciones de vida o muerte que pasa, que te afectan más de cerca o menos de cerca, pero es que la pandemia nos ha encerrado a todos en casa. Y de pronto, menos a los que no nos hemos dejado encerrar porque hemos estado atendiendo a la gente o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que todos saquemos una lección. Somos muy vulnerables, no somos tan todopoderosos, hay mucha soberbia y la estamos viendo en aquellos que se piensan que el dinero y que el poder les da toda la fuerza y les permite, les da patente de corso para hacer lo que se les dé la gana, y lo estamos viendo en personajes tan patéticos como Donald Trump o como Bolsonaro, por decir algunos, ¿no? Entonces hablas de determinados personajes, de un capitalismo salvaje que ignoran a la gente y que piensan que, bueno, pues a lo mejor te piensan que hay que hacer, yo diría que Donald Trump es un nuevo Hitler, en el sentido de que habla de salvar una raza, ¿no? ¿Por qué? Porque no te lo dicen así, pero más o menos, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la cantidad de inmigrantes que estaban en Estados Unidos que no tienen acceso a la sanidad pública? Y que sabían, porque no hay una sanidad pública, y que saben que si van a un hospital no lo pueden pagar. Entonces se están muriendo como ratas, y esto no cuenta. O sea, la cantidad de gente que está pasando en las favelas, qué está pasando en determinadas bolsas. Entonces, terminas viendo de que globalmente podríamos tener los recursos para activar una lucha para parar este virus, pero no puede ser que, viendo lo que ha pasado en Europa, se vaya llegando tarde en América, ¿no? O en Latinoamérica, ¿no? No ha habido una organización y una coordinación mundial para parar este virus, ¿no? Entonces había muchísima gente que lo ha frivolizado en un primer momento y que, como no les ha tocado de cerca, lo siguen frivolizando. Ahora, a nosotros yo creo que, hablo de aquí de España en general, a la mayoría nos ha tocado muy de cerca, porque muchos conocemos o gente que se ha muerto y que no se han podido despedir de sus padres, o profesionales que han estado... Yo estos días estuve en el hospital, pues tenemos una hermana con un tumor en la cabeza,
y escucho al personal sanitario que están indignados. ¿Por qué se ha levantado el estado de alarma y la fase 3 justo antes de las fiestas de San Juan, que sabemos que todo el mundo sale? ¿Por qué no viene la gente aquí y ve lo que nosotros hemos estado viviendo, ¿no? Entonces yo creo que los que han vivido de cerca lo que ha pasado es como que han reaccionado, ¿no? Y yo creo que estos son a los que mejor se plantean o nos podemos plantear alguna cosa y nos preguntamos qué hemos hecho mal y qué podemos hacer mejor, ¿no? Pero cuando ves que ya va bajando un poco la tensión y que nuestros políticos empiezan a sacar los puñales para defender sus colores políticos, pues lo que dices, mira, que se vayan todos a la mierda y en real lo que queremos, yo soy muy mal hablada porque soy argentina, lo que realmente pienso que saldremos adelante es, lo lógico sería en una sociedad, el tema de la colaboración público-privada, ¿no? En el tema de que pues no es ahorrar a la administración lo que le corresponde, sino que todos aportemos lo que nos corresponde para salir adelante, ¿no? Lo cierto es que la sociedad civil es la que está respondiendo en este momento. Lo cierto es que se han activado las fundaciones, las ONG, las empresas para hacer responsabilidad social real y no de marketing, para parar el golpe este, ¿no? Y mientras tanto, hemos visto y estamos viendo que hay políticos que se lo han tomado en serio, pero a gran nivel están frivolizando todavía. Y estos días estaba leyendo un libro de Jesús Cintora, que habla de cómo se hizo el gran pacto de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, ¿no? De último momento y cuando ya, pues como sea, tenemos que quedarnos nosotros porque vienen los otros, ¿no? Entonces ya pactas y vendes tu alma al diablo, ¿no? Sí, porque podía venir Vox o podía venir una derecha que hubiera sido totalmente nefasto también, ¿no? El problema es que ellos, los políticos, un gobierno que teóricamente se dice que es de izquierda y progresista, cuando empieza todo el tema esto de la pandemia, pues si nosotros no vamos a entrar en discusiones políticas, ahora tenemos una causa común, un enemigo común, que es el virus. Entonces, cuando vienen las críticas por parte de los otros partidos, dicen, no, nosotros hay cosas que humildemente reconocemos que las hemos hecho mal, pero ahora nosotros nos centramos en esto y no hay debate político porque esto es lo más importante. Bien, cuando van pasando las semanas, ves que para alargar el estado de alarma o para tomar determinadas, se convierte esto en una moneda de cambio para otro tipo de intereses y para otro tipo de pactos políticos. Entonces, en las últimas semanas hemos visto que han aflorado los colores políticos, ¿m?, para ser una moneda de cambio, en definitiva, para mantenerse en el poder y para poder hacer campaña a la hora de las próximas elecciones, porque esto es así, ¿no? ¿Por qué no vemos el mismo empeño a la hora de decir, muy bien, atacamos el tema del salario mínimo vital, pero ¿por qué no tomamos la misma energía y con la misma contundencia el apoyo para reforzar la sanidad? ¿Cómo es posible que en el mundo sanitario se esté cobrando un sueldo de miseria? ¿Cómo es posible que nuestros hospitales no tengan los recursos que tienen? ¿Cómo es posible que a los médicos se les ha dado por estos 3 meses en los que se han dejado la piel 800 o 1000 euros como para decir, bueno, cállate la boca y a partir de ahora continuarás, ¿no? ¿Cómo es posible que se les ha dado a los camilleros, a los auxiliares, pero por ejemplo al personal de limpieza no se les ha dado esta ayuda, que han estado luchando y trabajando también con la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que no se ha activado con la misma fuerza el recurso, por ejemplo, para asegurar el tema de la ley de dependencia, que está hace mucho tiempo olvidada, ¿no? Hay muchísima gente que tiene una dependencia que no está cobrando y que nos hemos olvidado. Bueno, parece ser que esto no da voto, ¿no? Entonces, yo creo que está bien activar determinados planes sociales para que la gente pueda vivir, pero yo creo que lo más importante al lado de esto es intentar incentivar el empleo y intentar dar apoyo a la pequeña y mediana empresa para que no tengan que bajar las persianas, porque muchísimos negocios han tenido que bajar las persianas. Hay muchísima gente que no ha cobrado el ERTE. Muchísima gente que no ha cobrado el ERTE es gente que viene a la plataforma de los alimentos a buscar el pan de cada día. Tú, el miedo, es decir, porque yo tengo una familiar que es muy cliente y el miedo pues lo lleva de otra manera porque tú crees que a lo mejor pues Dios te protege y tal. Mi pregunta es, ¿tú tienes el miedo distinto? ¿Tienes, la gente que cree tiene menos miedo porque piensa que es todo, claro, que está todo como, ¿sabes?, dirigido o que te protegen o lo vives igual?
Yo creo que hay pasiones, sensaciones, sentimientos que en todos los humanos son iguales, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el tema de la fe, de la esperanza, te da un plus, pero no es el tema de que estás pensando en que Dios te protege y en que tienes un ángel y que... No, 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 no. Yo creo que es la convicción, es el estar convencido que la causa de la humanidad tiene sentido y te da mucha fuerza a la gente. Y es verdad que todos tenemos fuentes de inspiración, ¿no? Para mí una fuente de inspiración clarísima es el Evangelio, la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje de él, para mí es un mensaje muy potente, es un mensaje muy humanizador, ¿no? Cuando él habla de que viene a instaurar el reino, ¿no? Para mí es un nuevo orden social, ¿no? Y cuando dice a mí nadie me quita la vida, la doy porque quiero, pues es eso. Y no es por un tema religioso, sino es por un tema de convicción y de compromiso, ¿no? Entonces yo lo que he aprendido al lado de la gente es hacer una lectura humanizadora de esto que ha sido para mí una fuente de inspiración, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio, que muchas veces hemos escuchado, la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Eso que, bueno, pues que a Jesús le sigue una multitud de gente, que de pronto se da cuenta que tienen hambre, que le dice a los discípulos que les den de comer, que los discípulos le dicen, no, no, despide a la gente que se vayan a comprar y no sé qué, y él dice, no, no, decirles que se sienten. Ve, en aquel momento nosotros nos explican en la catequesis de que, pues, uno tiene unos panes, unos pesos, Jesús los multiplica y es como un mago que empieza a repartir. No, esto no es así. O sea, son imágenes que en realidad te están hablando de cómo han sido las cosas porque lo estás viviendo, ¿no? El tema es, le sigue gente porque cree, porque es una persona que tiene autoridad, que no engaña, ¿no? Y levanta los ojos, y en nuestro gremio, cuando alguien levanta los ojos, decimos que para rezar desconecta de la realidad. No, no, no. Cuando levantas los ojos te encuentras los que tienes adelante. Y lo que tiene adelante es un grupo de gente que tiene hambre. Entonces, la respuesta es, le dice a sus amigos, oye, hay que darle de comer a esta gente. ¿Y qué hacen sus amigos? No, se lavan las manos, que eso no es mi problema. Que vayan y que compren. No, 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 decirles que se sienten. ¿Qué es lo que pasa aquel día? ¿Tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Y cada uno pone lo que tiene. Y el Evangelio dice que aquel día comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y que encima sobraron 7 cestos de alimento. Es una forma de escribir. Pero el mensaje, ¿cuál es? Ante la necesidad, cuando nosotros abrimos los ojos y esto impacta en nuestro corazón, nos preguntamos unos a otros, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Y si todos ponemos en común, va a haber para todos y encima sobrará. Bueno, pues esta es mi fe, una fe muy, muy humana, muy... Pero tú entonces, tienes igual miedo de que pase algo a ti, que pase algo a tu familia, es decir, o por ejemplo ahora con tu hermana tienes más fe porque piensas que, bueno, todo va a salir bien, o, ¿sabes? Sí. También incluso ahora que mucha gente ha perdido personas queridas. Claro, mucho más fácil, bueno, más fácil digo, porque uno cree o no, pero claro, ojalá uno pudiera creer que luego los vuelves a ver. mira, yo tengo la experiencia de que yo vine aquí a Manresa hace 26 años, hace ahora, ¿no? Y me encontré con una comunidad de hermanas en las que realmente pues, nos queremos y ha sido una... Tengo la experiencia de 2 hermanas que a mí me marcaron mucho, eran mayores y una murió hace 8 años y otra murió hace 3, ¿no? Están muy presentes en la comunidad. Hay fotos de ellas por todos lados, han sido una fuente de inspiración, eran las que acogían a los más pobres, es un poco las que nos entregaron la antorcha, ¿no? Entonces, a mí me ha costado muchísimo superar la muerte de ellas. O sea, cuando se murieron, a mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo cuando empezaron con cuidados paliativos porque estaban desesperadas de dolor y se les empezó a aplicar una sedación porque porque ya, el sufrimiento deshumaniza cuando ya es, ya, pues, ¿qué vas a alargar? Una semana, ¿no? O sea, a mí me costó muchísimo la marcha de las hermanas y asumir la vida y la muerte como, bueno, para mí son un referente. Entonces, a lo mejor son ellas las que me han ayudado a creer que el amor no se acaba y que de alguna manera nos encontraremos, porque el amor no muere, están vivas. ¿Qué pasa? Tengo otra hermana que está en el hospital y que está muy mal. Pues a mí me cuesta mucho el hecho de saber que no puedes hacer nada.
me reconforta saber que puedes estar al lado y que puede marchar en paz. Pero a mí nadie me ahorra el sufrimiento de la muerte. Me hago cargo perfectamente de las personas que han tenido un familiar que se ha muerto y que no se han podido despedir. O sea, esto me parece tremendo y me parece, he empatizado mucho con las enfermeras y con médicos que me decían, corríamos por la UCI y por el quirófano convertido en terapia intensiva y veíamos cómo la gente se moría y no tenían, tenían la mano de la enfermera o del médico o de nadie porque estábamos corriendo para despedirse. O sea, esto es una cosa que nos ha marcado, ¿no? Y a la pandemia esta sanitaria ya le está siguiendo la pandemia psicológica, principalmente en el mundo sanitario. Y tú tienes fe, pero la fe no te ahorra el sufrimiento. Jesús, cuando está a punto de morir, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Hemos sido creados para la vida. Y la muerte, pues, aprendes a convivir porque es por donde vamos a pasar todos, pero en el momento, pues, siempre hay una monja mayor aquí, Sorneus, esta que te hablaba antes, ¿no? Que siempre explicaba un chiste, ¿no? Que decía que había una monja que tenía mucha fe, que se estaba muriendo y que no sabían cómo decirle que se estaba muriendo, ¿no? Entonces viene el confesor y le dice, bueno, hermana, se está acabando su vida aquí y estará contenta porque va a ir a la casa del padre. Y la monja le contesta, no, mire, yo no me quiero ir a la casa del padre, como en la propia casa, en ninguna, ¿no? Bueno, pues es esto, ¿no? Tengo mucha fe, pero bueno, yo me agarro a los barrotes de la cama. ¿Por qué? Porque nos cuesta, porque estamos creados para la vida, porque la muerte es un desgarrón y bueno, pues porque mi alma está triste hasta la muerte, ¿no? Pues porque nos cuesta, ¿no? Ahora, yo creo que un día durante la pandemia, o sea, nosotros hemos hecho un cordón sanitario, nadie entraba y salía de la comunidad, la única que era yo que traía la comida, que antes de entrar pues limpiaban las bandejas, yo estaba muy expuesta, y un día una de las monjas me dice, por las noches yo me comunicaba por ellas por Skype o a través de la puerta, y me dice, mira, Juana Mari, la priora, dice, está tosiendo y parece que tiene fiebre. Pues llamé a la doctora y me dice, ahora mismo la aisláis y que esté 8 días allá y vais viendo si da. Pues yo pasé 2 noches sin dormir. Pues yo en ese momento pensé, ha entrado el virus al convento y el resto se me mueren, porque están viviendo. No fue el virus, no tenía nada, fue una falsa alarma y tal. Pero ahí pude hacerme cargo de la situación que estaba viviendo muchísima gente. Me toca a mí, cada media hora llamaba para que le pusieran el termómetro para ver si saturaba, para ver si no sé qué. En ese momento no te hacían los PCRs, no te hacían ninguna prueba y era simplemente tenerla aislada, que le dejaran la comida en una planta, que no sé qué. Pues pasó 8 días así y no, pues ni lo tuvo ni nada, ¿no? Pero una gripe como... No. Pero en el momento en que ves la previsión y que lo tienes dentro de tu casa y que el resto es un colectivo de riesgo y que yo estaba atendiendo en ese momento una residencia de hermanas mayores de aquí de Manresa que habíamos descubierto que estaban mal y que las 25 dieron positivo, claro, me aterraba que pasara lo mismo aquí, ¿no? Bueno, pues buscar una solución para aquellas, personal que pudiera entrar, llevarles los alimentos con toda la protección, tal, bueno, pues es como que veías que el fuego te estallaba por todos lados, ¿no? Otra residencia también de mayores que nos pedían ayudas, que buscábamos EPI por un lado y por otro. Claro, está rodeado de fuego el hospital que veías y de pronto veo que en mi casa yo no estoy inmune a que no me pase. Claro. Una cosa, ¿te puedes poner más centrada? Porque tengo Sí, miedo porque de vez en cuando se corta sí. y luego no te veo bien, ¿sabes? Me da una Ahora pena. te digo, que yo toda la pandemia que me las pasé los 3 meses aquí, en este despacho y en otra habitación de al lado, me las pasé tomando por si acaso paracetamol o ibuprofeno, porque cada día sentía que tenía fiebre, que me dolía la garganta, que estornudaba, que Bueno, pero no os ha pasado nada, que a lo no ha mejor pasado nada. la protección de este Me arriba. hicieron me hicieron el PCR y estábamos en la residencia, tenemos un albergue para personas sin hogar y entonces le tenían que hacer a todos y como yo había estado en contacto con ellos, les dije a los chicos, no pasa nada, te ponen aquí y no pasa nada. La primera que le hicieron fue a mí, grité como un cerdo que lo estuvieran matando y todos salieron corriendo, ¿no? Negativo. Después me hice el serológico porque, bueno, y nada, negativo. No lo he pasado. Yo pensaba que lo había pasado, pero no lo he pasado.
Bueno, entonces luego dice gracias a Dios o no. O Mira, gracias a mi higiene y porque tiene mucho cuidado, las dos cosas. hubiera preferido pasarlo y tener el pasaporte de la inmunidad. A mí igual, ¿eh? Bueno, quería preguntarte unas cosas más abiertas de otros temas y era primero, es decir, porque estabas hablando ahora del Papa de ahora, que han tratado muchas cosas y tal, pero es que muchas cosas de las que él habló, que uno se esperaba que iba a hacer, pues no ha podido hacer. ¿Eso porque hay mucha presión como casi política ahí dentro? Mira, hay un dato, hay un hecho que para mí explica la situación del Papa Francisco cuando él dice, y es coherente con el tema de querer hacer una iglesia pobre al servicio de los pobres, una iglesia más evangélica. Hace unos años, cuando el obispo Pedro Casaldáliga lo obligaron a ir a hacer la visita ad limina, la visita que hacen los obispos cada determinado tiempo a Roma, tenía que ir a visitar al Papa Juan Pablo II. Antes de visitar al Papa pasan por las diferentes oficinas del Vaticano, en donde les leen la cartilla de lo malo o de lo bien que lo están haciendo. Él pasa y tiene una entrevista con el cardenal Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, y le dicen un montón de errores de doctrina y tal, pero él va a Roma con su poncho, con su sombrero, con su anillo de pescador. Bueno, cuando llega el Papa Juan Pablo II, después de haber pasado por todo esto, tiene un encuentro muy fraterno con el Papa Juan Pablo II, y cuando terminan, el Papa le dice, ¿ha visto, don Pedro, que yo no soy una fiera? Y Casaldáliga le contestó, sí, Santo Padre, usted no es una fiera, pero lo tienen enjaulado. Bueno, yo creo que el Papa Francisco es un Papa muy abierto, con la diferencia que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran muy conservadores y no tenían la visión que tiene, que tiene el Papa Francisco. Yo creo que Francisco entra en una curia romana, es consciente de que entra en una curia en la que hay mucha corrupción, en la que hay que hacer una limpieza. Comienza haciendo la limpieza en la banca vaticana, sale el caso de Batilic, y empieza todo el movimiento cuando él saca el documento Amoris Laetitia, donde habla de los divorciados, de la homosexualidad, de todos estos temas, y en la que le declara la guerra el sector más extremo de la derecha conservadora. ¿Por qué le declaran la guerra? Porque abierto en doctrina, no, la excusa es la doctrina. Le declara la guerra porque les ha tocado el bolsillo. Cuando él dice que la banca vaticana se había convertido en un paraíso fiscal, en el que los señores cardenales y las congregaciones del mundo entero ponían el dinero y no tributaban al gobierno, el Papa dice esto se acabó. Y ahí Francisco se gana muchos enemigos. Y es cuando salen, empiezan a caer y empieza a cortar cabezas. Y empiezan a desaparecer del panorama el cardenal Bertone, Angelo Sodano, toda esta gente que estaba en la primera línea y que eran personas de una gran influencia en la iglesia romana. El cardenal Rouco Varela, en España Monseñor Martínez Camino, en España Monseñor Munilla, todo un grupo de gente que tenía suficiente doctrina para asfixiar a la gente, pero que vivían como príncipes y que el Papa dice no quiero príncipes y quiero pastores. El Papa dice tolerancia cero al tema de abuso de menores, como gran principio. El Papa se va a Chile. El abuso de menores y todo eso pasa porque hay ciertas cosas que no se han modernizado, porque ¿no? Es decir, Sí, mira, el Papa Francisco, él dice el tema de esto y yo creo que él tiene una conversión en este tema. Él sabe que el abuso de menores es un drama y es un crimen, pero él se va a Chile y allá había el tema se habían nombrado algunos obispos que eran encubridores y él confía en los obispos, confía en esta casta que rodeaban a los papas, los adulaban y eran sus personas de confianza. Entonces se va y la gente le empieza a decir, no, Monseñor Barros y Monseñor tal son unos encubridores de Caradima, que ha sido un abusador tal. Y entonces ves la imagen del Papa Francisco en un país latinoamericano y ves que prácticamente no hay gente. La gente no va y que la gente se enfrenta con el Papa y le dice, usted está protegiendo a encubridores.
Y el Papa los enfrenta y les dice, hasta que yo no tenga pruebas, no voy a hacer nada. Con una actitud bastante soberbia. El Papa llega a Roma y un grupo de personas le dice, no, Santo Padre, usted se ha equivocado aquí. Y entonces él se da cuenta y reacciona y manda a dos. Manda a Cicluna y a Jordi Bertomeu, que es un catalán, que vayan a hacer una visita a Chile. Llegan allá, entrevistan a las víctimas, Cicluna se pone enfermo y Jordi Bertomeu, que es el cura joven, entrevista a las víctimas y vuelve y le presenta un informe al Papa. Y el Papa primero que hace es llamar a las víctimas a las que él había dicho que eran unos mentirosos y les pide perdón. Y segundo hace, convoca a todos los obispos chilenos y les pide la renuncia a todos. Entonces él se da cuenta de que hay todo un tema de corrupción que va ligado al tema de cómo entre unos y otros se protegían y se guardaban las miserias. Este era un abusador, lo tapo, lo traslado a otro sitio y había un tema de un tráfico de influencias. Y él dice, no quiero esto. Porque esto lo tiene dentro del Vaticano. Entonces empiezan a rodar cabezas. Yo creo que tendrían que rodar cabezas más rápido. Francisco come en Santa Marta y él se sirve cada día la comida donde se sirven todos los que están allá. A él no le va a pasar lo que le ha pasado a Juan Pablo I, que lo envenenaron. Pero es que yo creo que por tanto prohibir las cosas que supone que son humanas, porque uno humano es pues cuidar de los otros, decir, puedes hacer todos esos valores, pero no es humano, creo, bueno, ya me dirás otra cosa, que uno no se puede enamorar. Si tú lo decides, oye, todo mi esfuerzo lo quiero meter en esta cosa, genial, ¿sabes decir? Pero que sea una cosa voluntaria. También la homosexualidad y todo eso. Entonces, claro, como son muchas prohibiciones, pues llega que la gente se tuerce y pasan cosas que pasan, que yo creo sí. desde fuera. Mira, yo creo que el tema de los abusos de menores no creo que sea una consecuencia del celibato, no creo. Yo creo que por ejemplo, una cosa es la vida religiosa, que tú haces una opción libre de vivir en pobreza, castidad y obediencia, la vida religiosa, las monjas. Otra cosa es el clero diocesano, como si dijéramos, que son los curas, que deciden ser sacerdotes. Antes, al principio, no era obligatorio el celibato y con el tiempo se les impone el celibato. Entonces yo creo que el celibato obligatorio, yo creo que el celibato tendría que ser opcional. Claro. Y creo que tendría que ser opcional, pero también creo que tiene mucho valor el celibato como opción libre. Yo opto libremente por este estilo de vida para poder vivir dedicado a la gente. Pero esto es una opción personal. Y yo quiero ser consecuente con mi opción. Y si me enamoro, a lo mejor decido dejar y casarme o seguir y renovar y asumir el compromiso que he asumido. Yo estoy en contra del celibato impuesto. Estoy a favor del celibato libre o del voto de castidad asumido libremente. ¿Por qué? Yo en mi caso, cuando decido, yo tenía novio, quería casarme, quería tener una familia numerosa, porque yo hemos sido 7 hermanos y he sido muy feliz, ha sido una experiencia muy buena, pero yo cuando hago una opción por la vida religiosa y decido no tener una familia propia, es porque quiero vivir dedicada exclusivamente a la gente. Yo podía hacer, y es legítimo, tener una familia, pero para mí una familia me limitaría mucho, porque estaría limitada a mi entorno. Entonces yo, evidentemente, no podría hacer lo que estoy haciendo si no es que estoy liberada totalmente. Yo cuando me fui de mi casa le dije a mi padre que se oponían a que me hiciera monja. Tenía 17 años, le dije que quería vivir expropiada para utilidad pública. No tenía ni puñetera idea lo que decía. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo creo Pero que sería es que ahora imagínate que puede pasar, un amores, tendrías que dejarlo todo, ¿no? Es decir, tendrías que salir donde vive, decir, tendrías que... Y eso tampoco es muy justo, porque has dedicado... No, pero, por ejemplo, podía pasarme como le pasó, por ejemplo, a Vicente Ferrer. Vicente Ferrer era jesuita, se fue a la India, tenía una obra impresionante, se casó, dejó la Compañía de Jesús, continuó en buena relación con los jesuitas, formó su familia y su familia es la que está liderando la Fundación Vicente Ferrer. A mí me parece perfecto, es su camino y tal. Yo personalmente me siento como que para mí mi fuerza es la comunidad.
tenemos un estilo de vida en el que rezamos juntas, compartimos muchas cosas juntas, pero en mi forma de ser es como que la comunidad con la que yo vivo se ha hecho más grande. ¿Qué te quiero decir con esto? No es una comunidad cerrada, como eran los conventos de clausura, como son, que allá no entra nadie y que las monjas tienen una distancia, no sé qué. Pues aquí empezó la pandemia y teníamos 5 personas acogidas y las 5 personas están viviendo con nosotras. Y son 2 chicos de Ghana, una chica de Ghana, una chica de Venezuela y otra de aquí. O se iban a la calle o se quedaban aquí. Bueno, pues somos una comunidad y seguramente los chicos se casarán y abrirán camino y lo que sea tal, pero tenemos una vida como las primeras comunidades cristianas en las que lo ponían todo en común y en las que unos hacen una opción de vivir aliberados totalmente y sin tener una familia propia y otros pues la siguen teniendo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un modelo en el que yo me siento incapaz de ponerme a escribir y dibujar por dónde, pero sí que estoy experimentando que nosotros, con muchas presiones en contra, estamos instaurando un nuevo estilo de vida. Y entonces es incuestionable porque lo que estamos haciendo es servir a los más pobres, ¿no? Hay un texto del Evangelio en el que hoy celebramos a Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista está en la prisión, ¿no? Y él predicaba que venía el Mesías y que venía un Mesías que anunciaba la ira inminente de Dios, ¿no? Que venía a castigar porque la humanidad lo había hecho muy mal, ¿no? Y era el primo de Jesús. Y claro, está en la cárcel, lo llevan a la cárcel porque denunciaba a Herodes que vivía en concubinato y no sé qué, tal, está en la cárcel y ve que Jesús, que para él era el Mesías su primo, comía con pecadores, se juntaba con las mujeres, y dice, ostras, aquí hay algo que no me cuadra, yo le estoy preparando el camino y estoy hablando y me encuentro con esto. Entonces envía a 2 discípulos suyos que le pregunten, oye, ¿eres tú el que tenía que venir? Y Jesús le contesta, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Los pobres, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia el reino, se libera a los que están oprimidos. Vayan y explíquenle lo que están viendo, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa es, con estos de una iglesia más institucional, más dogmática, que se escandalizan de lo que estamos haciendo, y vienen y te empiezan a decir lo que tú estás haciendo no es vida contemplativa, o no es vida religiosa, o tú vives al margen, pues que vengan y que vean, que vengan al banco de alimentos, que vean Pero, por la cantidad de ejemplo, gente que viene. en Alemania hay muchos evangélicos, ¿no? Los protestantes y tal, que las mujeres pueden tener puestos mucho más importantes, incluso sacerdotes, puedes casarte, que a mí desde fuera me parece como o sea, que más moderno, más día al día. Y si a ti, por ejemplo, ¿por qué has decidido tomar esta dirección? O, por ejemplo, te da rabia, ahora que están hablando tanto de racismo y tal, que no ha habido porque no ha habido un papa negro, porque no ha habido un papa mujer. Y si Ha habido un papa negro, pero dentro de lo que es la dinámica vaticana, ha habido un papa latinoamericano. Y esto les fastidia. Y esto ha hecho que, claro, lo minusvaloran. Y entonces, ¿de qué va? ¿No? Ha venido un papa, ha venido un sudaca, que esto también es, y así lo dicen y así lo manifiesta. Pero luego a mí me gustaría que la administración vaticana se modernizara un poco, pero se modernizara para servir a la gente. A mí me gustaría que el papa no fuera un jefe de Estado. Me gustaría que el Papa no fuera un jefe de Estado. Si a mí me dijeran que las mujeres pudieran ser cardenales, a mí me gustaría que la mujer pudiera tener espacio en los órganos de decisión del Vaticano, pero me gustaría que la administración vaticana no fuera tan farragosa y tan grande. Si a mí vienen y me dicen, mira, el Papa te acaba de nombrar obispo, yo diría, qué mala suerte, no voy. ¿Por qué? Porque yo quiero estar al lado de los pobres. O sea, no es mi vocación, ¿no? Ahora, me gustaría que el que tiene vocación de ser sacerdote pudiera hacerlo. Pues sí, me parecería que sí. Yo, con el modelo clerical que hay, nunca sería cura. Nunca sería cura. Lo tengo clarísimo. claro, el problema es que pasa un poco como los políticos que están mucho tiempo ya alejados del pueblo y hay un momento que toman decisiones que ya no les afecta, que por ejemplo los que están, ¿no?, en la cúpula
de los sacerdotes, de los cardinales y tal, ¿verdad? Falta el contacto, es decir, por eso te digo que a lo mejor les vendría mejor estar casado, tener hijos en la pubertad, es decir, tener un sueldo para que, como vosotros, ver el día a día y ser más realista, porque a lo mejor incluso más gente se volcaría también, ¿sabes? Si fuera la opción libre de hacerlo, me parecería bien. Pero yo, por ejemplo, estoy en una comunidad y en la que conmigo la gente se ha volcado 100%. O sea, las iglesias están vacías, es verdad. Pero yo tengo un montón de jóvenes que están trabajando conmigo. Un montón de jóvenes. Yo me siento muy libre en la situación en la que estoy y siento que la gente cree, por lo menos en la fuerza y en lo que estamos haciendo, en la transparencia, ¿no? Yo creo que lo importante es trabajar y vivir para humanizar la vida de la gente, ¿no? Y si para mí hay un proyecto de Dios, el proyecto de Dios es que vivamos como hermanos y que todos podamos vivir con dignidad, que a todo el mundo le merezca la pena ser feliz. Y este es el gran reto que tenemos, ¿no? No creo que sea otra cosa, ¿no? Yo creo y creo que este es el mensaje del Evangelio, y creo que este es el mensaje que está intentando dar Francisco y otros se están empeñando en que, ahora yo creo que él tendría que reducir yo muchas veces pensaba ahora cuando salían noticias que decían que lo de la COVID había hecho que el Vaticano entrara en una crisis económica, ¿no? Ahí decía yo, bueno, pues bienvenida crisis económica al Vaticano, porque seguramente esto, ojalá esto, les ayude a reducir las estructuras y las administraciones y las grandes administraciones que están manteniendo anuncios a arzobispos que se han retirado, a grandes curias que viven en palacios y que es muy farragoso y que tiene muy poco de evangelio, ¿no? Dos cosas más, porque sabes que hablé con mi madre y me dijo, y dije, ¿quieres que pregunte algo por ti? Y me dijo, pregúntale cómo se imagina a Dios. Si imaginas, por ejemplo, yo qué sé, como una persona, como una... ¿Cómo te lo imaginas cuando piensas en Dios? O sea, a mí sí siempre me han dicho que Dios es una persona, o sea, que es un... pero yo me imagino más que a Dios, me imagino la vida en Dios. Me imagino la armonía, la bondad, el respeto. Cuando te dicen, bueno, pues la muerte es un abrazo con Dios, ¿no? Yo creo que la muerte es una entrada en otro estado que es el estado de la bondad, de la justicia, de la igualdad. Es eso que vivo y que siento cada vez que lucho a muerte por mis ideales, ¿no? Entonces, cuando me revelo porque veo tanta gente en la plataforma, en la cola del banco de alimento o en el albergue o tal, me revelo porque hay mucha gente que está sufriendo, ¿no? Poder ayudarlos y tener tanta gente que nos está ayudando y que estamos tirando juntos, para mí eso es Dios. Bueno, y lo último es que ves algo positivo de esta crisis, que haya traído algo positivo. Yo creo que los otros días me preguntaba a alguien, dice, ¿tú crees que hay un camino de mayor espiritualidad en la gente o un camino de mayor creencia o de vuelta a la religión? Yo creo que al que era religioso lo ha hecho más religioso y al que tenía una búsqueda espiritual a lo mejor lo ha ayudado a ahondar en su búsqueda espiritual. Pero no creo que ha sido la causa o al que ha estado al borde de la muerte, se ha encontrado con preguntas fundamentales que en el día a día no se hacía, ¿no? Eh, hay una imagen, hay dos imágenes que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Y que las aplico al mundo de los creyentes, ¿no? Cuando el Papa Francisco, Semana Santa, la semana antes de Semana Santa, hace una oración ante una plaza de San Pedro con lluvia y vacía, ¿no? La imagen es muy elocuente. Al día siguiente un sacerdote franciscano hace un tuit y pone, nunca vi la plaza de San Pedro tan llena. Yo creo que era el momento de mucha comunión, de mucha empatía, de mucho en los que los creyentes pues entiendes que estás entrando en la Semana Santa y que es la semana de lucha a muerte por la vida, ¿no? Era un poco el sentido.
Y después hay mientras muchos estaban luchando porque no se puede celebrar y el gobierno laicista nos prohíbe celebrar las misas y nos cierran las iglesias y no sé qué, ahí sale una viñeta en la que está el diablo con sus cuernos hablando con el Padre Eterno con sus barbas, ¿no? Entonces el diablo le dice, por fin te he ganado la partida, he conseguido cerrar todas las iglesias. Y el Padre Eterno le contesta, no, te equivocas, he abierto una en cada casa. Yo creo que en el mundo del que era creyente y del que estaba en una búsqueda, la experiencia ha sido esta, de comunión, cuando no te encuentras con la comunidad, y de que a veces pues no es necesario ir al templo, porque puedes orar en tu casa, ¿no? Veo que mucha gente ha tenido tiempo para dialogar consigo mismo, los que han estado solos, para tener conversaciones interiores, y algunos esto los ha abierto al sentido de la trascendencia. A otros los ha rebotado, y a otros que se han tenido que encontrar conviviendo las 24 horas del día con sus propios familiares que se habían convertido en unos desconocidos para ellos, ha pasado unos que han descubierto la grandeza de poder compartir con sus hijos a los que no veían, y otros que están en proceso de divorcio porque no soportan ni a la mujer, ni a los hijos, ni a nadie. Entonces la receta final es, a todo el mundo lo ha abierto a una espiritualidad o no sé qué, pues mira, depende de cómo la situación de cada uno, ¿no? Yo creo que ahora los abogados van a tener mucho trabajo con el tema de los divorcios, porque el tema de la violencia familiar ha sido bestial, el tema de la intolerancia ha sido brutal, y un crío me decía los otros días en la cola de los bancos de alimentos, me decía, le veía a mi padre que le salía odio por los ojos, como si fueran rayos, cada vez que miraba a mi madre o que nos miraba a nosotros. Entonces la imagen del crío que su padre era comercial y que de pronto se encuentra en una situación de pobreza, de vulnerabilidad, ¿con quién se la carga? Con la mujer y con los hijos. ¿Cuál es el recuerdo del hijo del encierro? La mirada de odio de su padre por la impotencia de la situación que está viviendo. El tema del banco de alimentos. Yo me dedico a un banco de alimentos, pasarán 100 años y estaremos dando de comer. Entonces hemos puesto en marcha un proyecto que está en todo Cataluña, en 13 sitios de Cataluña, pero que está creciendo. La obra social La Caixa me está ayudando, la Fundación del Barça también un poco, y trabajamos con familias para empoderarlos, dar trabajo, formación, y hemos hecho como un laboratorio. El convento se ha transformado en la casa de la infancia y hemos hecho un observatorio social para demostrar cómo, cuando haces un plan de trabajo y trabajas con la familia, el entorno que sea del niño, para garantizar los ingresos mínimos y que el niño pueda ser niño, que pueda estudiar, que pueda tener colonias, que pueda tener tiempo libre, que pueda tener salud cubierto, en 3 años transformas la vida de la familia y rompes el círculo de la pobreza hereditaria. Se llama Invulnerables, que el programa, hemos puesto el mismo título al libro, porque invulnerables, el diccionario dice que es el que no puede ser herido. Y en realidad estamos en una sociedad en la que estamos rodeados de personas que están heridas. Entonces, mi idea, y lo que hablo con los voluntarios es, si todos nos preguntamos, con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que alguno esté mejor? Todos seremos invulnerables. Pues muchas gracias y bueno, que sigáis así, ¿vale? Bueno, gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Adiós.